amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este martes 23 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información porque simplemente cada vez se pone más bueno. Y en esta ocasión quiso salir este arrastrado personaje que yo creo que muchos lo conocerán, Fernando Belauzarán, quien ahora fungió como, pues digamos, lacayo de Claudio X González en este frente cívico, en esta marea rosa en donde se le veía muy activo, y ya vemos que simplemente hicieron el ridículo porque nadie los peló. Y todo quedó muy claro en este pasado 2 de junio, en estas elecciones en donde los pusieron en su lugar. Pero como buenos lacayos tienen que estar defendiendo pues lo que les deja o todavía les pretende dar de comer. Y ahorita que anda con todo el tema de la sobrerepresentación, porque es la única vía que tienen para evitar que se hagan estas reformas de manera inminente, sin que la oposición pueda meter la mano, pues acuden a este debate. Se quiso pasar de listito, inició con el argumento de que Morena está haciendo todo mal, de manera ilegal, y no contaba con la participación del senador Israel Zamora, que en un 2x3 y en este espacio, en cadena nacional, lo dejó calladito, como un payaso, por arrastrado y llorón. Miren ustedes cómo lo dejaron callado en la mesa. Los números de escaños tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores a partir de una ley que data de 1996, de la cual se beneficiaron tanto PRI como PAN y que ahora la oposición quiere modificar. Es cierto que dice la Constitución al respecto, porque el debate será que la oposición busca una interpretación de la ley a su conveniencia, o será que Morena y aliados buscan esta llamada sobrerepresentación. Justo para hablar sobre este tema, el día de hoy está con nosotros nada menos que Israel Zamora. Él es senador de Morena y vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado. Israel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vianey, por la invitación. Muy contento de estar contigo, con Fernando. Y como ya no lo anunció Israel, también está con nosotros Fernando Belauzarán. Él es vocero del Frente Cívico Nacional, convocante de la Marea Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Vianey, y por supuesto también con Israel. A ver, di una entrada que espero que se haya entendido un poquito, porque ese es un tema un poco técnico y me gustaría, antes de entrar a la discusión, que ustedes nos explicaran qué es lo que está pasando en este momento y por qué la oposición y Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo están peleándose, digámoslo así, los escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Quién quiere empezar? Como... Yes. No hay problema, yo lo pongo. En el Senado no hay problema. Ahí se decide pues, según una lista de representación pura, y además es 2 senadores por quien tuvo mayoría local y 1 para la primera minoría. Ahí no hay problema. El asunto es en la Cámara de Diputados. Y ahí lo que plantea la Secretaría de Gobernación, que nos regresó a los tiempos de Manuel Bartlett, porque no tiene ninguna facultad electoral, ¿no? Recordarás que en tiempos de Manuel Bartlett, la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y decía y repartía las curules, etc. Ahora, Luisa María Alcalde, presenta cómo debe de ser la proporción de la Cámara. Oye, Fernando, pero sí, digámoslo, iniciamos con la explicación sin matices, claro, sin posiciones. Sí, o sea, para que el público entienda de qué estamos hablando. ¿Por qué estamos hablando sobre representación? Porque el gobierno, fuera de sus facultades, dio una representación en la Cámara. ¿A quién le corresponde? Le corresponde al INE y le corresponde al tribunal. ¿Cuándo va a suceder eso? No ha sucedido. Va a suceder en agosto, porque primero se tienen que calificar todas las elecciones de diputados uninominales para que, una vez teniendo cuántos diputados tiene cada quien, entonces se aplique la fórmula y pueda entrar. ¿Qué significa sobrerepresentación? Quiere decir que una fuerza tenga más porcentaje de curules que los porcentajes de votos que tuvo en las urnas.
¿no? Ese es el tema. Y por supuesto, si hay sobrerepresentación, también tiene que haber subrepresentación, porque si uno agarra de más, tú se lo tienes que quitar a alguien. Ese es el tema. Entonces, toda sobrerepresentación es una distorsión de la voluntad popular, ¿no? Es el tema. ¿Cuánto tuvo la coalición oficialista? 54% de los votos. 54%. Entonces, lo que quiere darle la Secretaría de Gobernación, sin facultades, es 74%, es decir, sobrerepresentarlos en 20%. La Constitución pone un tope a eso de la sobrerepresentación. La Constitución dice 8%. Es decir, hay una sobrerepresentación acotada, una distorsión acotada, ¿no? Esto viene, la verdad es que desde la izquierda siempre se peleó que fuera pura la representación. Tú tienes 50% de votos, tienes 50% de diputados, tienes 20, etcétera. Pero eso nunca se llegó. ¿Por qué no se llegó? Porque existía una cosa que se llamaba cláusula de gobernabilidad, que puso el PRI. El PRI quería, pero ¿para qué la puso el PRI? El PRI estaba pensada para un solo partido, no para varios, para un solo partido. ¿Con qué condición? Decía, si yo tengo el 43%, me van a dar el 51% para que yo tenga gobernabilidad. ¿De qué? De la Cámara con mayoría simple. Se estaba pensando en la mayoría simple. No se estaba pensando en una mayoría calificada, porque hay un principio que se hizo desde el principio de la transición a la democracia, o por lo menos después del 88, sí, que era: ninguna fuerza por sí sola puede modificar la Constitución, tiene que acordar. Por eso hay otro límite en la Constitución: ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados, porque nadie puede modificar la Constitución en solitario. Bueno, con esta trampa, ¿no?, de darle 20%, que es un robo en despoblado, ¿no?, con esto de darles 20% de la sobrerepresentación, entonces podrían modificar solos la Constitución. Y eso quiere decir que pueden modificar la Constitución, ignorando al 46% de los mexicanos que no votaron por ellos. 46% no votaron por ellos. Ahí están sus representantes. Podría decir, bueno, pero por la oposición votaron 42, los demás son nulos, etcétera. Bueno, de todas maneras, quieres modificar el régimen político y la Constitución ignorando a la representación del 42%. A ver, permíteme, Fernando, ahora déjame, le doy la palabra a Israel. Si estuviéramos en el bachiller donde estudiamos juntos, Israel, sí, por cierto, ¿cuál sería el planteamiento del problema de Mira, el planteamiento es muy simple. La oposición perdió el día 2 de junio en las elecciones y no han aceptado esa derrota. Y en virtud de que el pueblo de México no les dio una representación, porque el pueblo de México no quiso que fueran representantes en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República, ahorita te voy a dar ciertos números, ellos buscan ahora que de alguna manera buscar un argumento para robarse ellos sí una representación que el pueblo de México no les dio. La sobrerepresentación es que un partido tenga más de los límites que la Constitución establece. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Morena incurre en sobrerepresentación en los términos de la Constitución? No. Hay un artículo que cualquiera puede leer y siempre que se da este debate los invitamos a que lo lean porque ahí no hay confusión. Es muy claro el artículo 54 constitucional que establece dos límites que mencionó ya Fernando. Uno de ellos establece que ningún partido político, dice, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Ni Morena, ni el Verde Ecologista, ni el PT tienen 300. Por lo tanto, no se configura ese supuesto que prohíbe la Constitución. Morena tuvo 161 diputados que ganaron, que les llaman uninominales, y ahorita voy a explicar eso también. El Verde tampoco tuvo más de 300, por supuesto, y el PT tampoco. Entonces no se da ese primer supuesto. El segundo supuesto es en donde se genera tal vez la confusión, o más bien, como no es un poquito más complejo tal vez de comprender, o te toma más tiempo poner atención a lo que dice ese texto, se han agarrado de ahí la oposición para mentir, para decir que hay una supuesta sobrerepresentación. ¿Qué te dice ese artículo? Que de todos los votos que reciba un partido político, en este caso vamos a hablar de Morena, que es el partido que más votos recibió en las pasadas elecciones, Morena recibe el 45.52% de los votos. Y dice, ok, no puedes tener más del 8% de representación de diputados. O sea, de los 500 diputados,
saca un porcentaje y de lo que recibiste, que fueron 45.52, más el 8%, Morena no puede rebasar de 53.52%, que se traduce en 265 diputados. O sea, primero le dice una fracción, no puedes tener más de 300, y la otra Morena le dice, por los votos que recibiste no puedes tener más de 265, Morena. Entonces, en Morena recibió ya con los plurinominales 248. Decía algo, Fernando, que quiero ya entrar ahora sí en el debate, ¿no? Esta es la explicación principal, pero lo que decía ya Fernando, decía distorsión de la voluntad popular. ¿Cuántos? El país está dividido en 300 distritos. La Cámara de Diputados tiene 500 curules. De esas 500 curules, 300 se dan a los que ganaron en esos 300 distritos. Entonces dice, vamos a tener 500 asientos para diputadas y diputados, y de esos 300 van a entrar a competir. ¿Qué porcentaje crees que ganaron los de Morena, PT Verde? El 85% de los distritos electorales los ganó Morena y sus aliados. El 85% equivale a 256 de los 300. Quiere decir que el PAN, el PRIAN, PRI, PAN, PRD, MC y un independiente juntos solo ganaron en 44. De esos 300, solo 44. ¿Cuál sobrerepresentación? ¿Cuál distorsión de la voluntad popular? La voluntad popular es muy clara. Y si te vas al Senado de la República, es todavía más escandalosa la derrota que tuvo la oposición. Porque imagínate, de 32 estados en donde se luchó por una senaduría que le llaman mayoría, en 30 de los 32 estados ganó en primer lugar Morena y sus aliados. O sea, solo en 2 estados ganó la oposición. ¿Cuál distorsión? ¿Qué ocurre? Que después los otros 200 lugares, las otras 200 curules, entonces aquí queda evidente que el 85% de los distritos los gana Morena y sus aliados. El 85% en Cámara de Diputados. En los otros 200 curules, ¿qué pasa? Entra un sistema precisamente creado para que la minoría, los que perdieron, no se queden sin representación, porque entonces caeríamos en un país en donde, como lo vivimos mucho tiempo, en tiempo del PRI, en donde gobernaban, era un gobierno que no tenía oposición y no permitía que las oposiciones crecieran. Entonces dicen, vamos a darles 200 que se van a repartir según los votos que recibieron. Y la fórmula es bien sencilla. Se suman todos los votos recibidos por todos los partidos y se le quitan los que no obtuvieron su registro, que no alcanzaron el 3%, en este caso el PRD, se quitan todos los votos nulos y se quitan todos los votos de personas que votaban por alguien que no estaba registrado en las boletas. Entonces te quedan, digamos, los votos netos. De esos votos netos se dividen y sale un factor, y ese factor es el que determina cuántos lugares va a tener cada partido. Por eso es muy fácil hacer a este momento un cálculo, porque la fórmula es muy clara y los datos, como están en los cómputos que publicó de manera oficial el INE, se puede determinar cuántos asientos le queda a cada quien. En este caso, nada más para concluir, ¿quién se beneficia más de estas 200 curules repartidas así? La oposición. Quiero decirte, darte datos, cualquiera lo puede corroborar, eso es importantísimo. Cualquiera puede corroborar. Mira, el Verde Ecologista de México gana como 57 distritos electorales y solo le dan 18 de representación proporcional. El PAN, que es el partido más fuerte de la oposición, gana solo 33, prácticamente la mitad de lo que sacó el Verde, pero a ellos les dan el doble de plurinominales. Muy bien. Pues así, picadito y a la boca, para que se calle toda esta oposición y a los lacayos que andan enviando a querer engañar a la gente sobre esta sobrerepresentación. Qué bueno por el senador Israel Zamora, que lo dejó calladito a este Fernando Belauzarán. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.